Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de transporte a través de la membrana. Alrededor de la célula explicamos que existe una membrana en forma de bicapa lipídica. Entonces, las sustancias, algunos quieren entrar dentro de la célula y algunas sustancias que siempre tienen tendencia para salir de la célula. Por ejemplo, sustancias que quieren entrar como oxígeno, sustancias como la glucosa, sustancias como los aminoácidos, quieren entrar dentro de la célula. Pero hay sustancias que quieren salir. Por ejemplo, cuando se forman hormonas dentro de las células, hormonas, por ejemplo, cuando hay formación de CO2 y tienen que salir fuera de la célula, o cuando tenemos sustancias que deben salir del cuerpo y tienen que salir desde la célula, como la urea. Entonces, siempre debemos recordar que hay sustancias que tienen tendencia de entrar y hay sustancias que tienen tendencia de salir. Cada una de esas sustancias eligen un mecanismo para poder realizar ese tipo de transporte. Hay diferentes tipos de transporte a través de la membrana. Nosotros tenemos diferentes tipos de transporte. Vamos a ponerle aquí tipos de transporte a través de la membrana. Tipo de transporte a través de la membrana podemos dividirlo en transporte pasivo y podemos dividirlo en transporte activo. El transporte pasivo, ese tipo de transporte, las sustancias van de mayor concentración a menor concentración, donde hay mayor sustancia a donde hay menor sustancia, concentraciones de sustancia. En este caso, no usamos la energía, o sea, el ATP, sin uso de energía o el ATP. O sea, no usamos el ATP. El transporte activo, al contrario, las sustancias van de menor concentración a mayor concentración. Por eso debemos gastar energía, o sea, debemos usar uso de ATP. ¿Ok? Ahora, el transporte pasivo se divide en difusión simple y podemos dividirlo en difusión llamada difusión facilitada. Luego discutiremos sobre esos tipos de transporte. Entonces el transporte activo podemos dividirlo en transporte activo primario, y podemos dividirlo en transporte activo secundario. Y el mismo transporte activo secundario se divide en transporte activo secundario tipo cotransporte y en tipo contratransporte. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de esos tipos de transporte. Primero vamos con difusión simple. Recordando que en difusión simple las sustancias van de mayor concentración a menor concentración. Entonces yo puedo decir, en este caso, vamos a poner algunos ejemplos para que sea más fácil de entender. Por ejemplo,
En caso de difusión simple, vamos a hablar acerca del transporte a través de los alvéolos. Vamos a suponer que ese es un alvéolo. Y tenemos la presencia de los vasos sanguíneos en este caso. Vamos a suponer que ese es un capilar. Entonces, la sustancia que entra con la inhalación es el oxígeno. Ese oxígeno entra a nivel del alvéolo y tiene mayor concentración dentro del alvéolo que fuera. Entonces, tiene la tendencia de pasar la membrana alveolar, esa es la membrana alveolar y esa es la membrana capilar. Por eso, esos dos se llaman membrana alvéolo capilar. Entonces, podemos decir que el transporte de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar es un tipo de transporte tipo difusión simple, que las sustancias van de mayor concentración de oxígeno en este caso a menor concentración de oxígeno. Pero recuerdan que nosotros debemos mandar ese oxígeno hacia los tejidos. Vamos a suponer que llegaron hacia los tejidos y el oxígeno entró dentro de la célula y entró en ciclo de Krebs y lo convertimos en CO2 y lo convertimos en ATP y se convierte en agua. Ok, ese CO2 ahora tiene que salir desde la célula y tiene que entrar otra vez a los capilares. Entonces aquí vamos a tener mucha cantidad de CO2 y dentro de los alvéolos tenemos poca cantidad de CO2. Entonces de esa manera puedo decir que el CO2 va de mayor concentración a menor concentración y por difusión simple y de ahí va a salir hacia fuera con exhalación. Es un ejemplo de difusión simple a nivel de la membrana alvéolo capilar. Vamos a poner otro ejemplo, el ejemplo número 2. En caso de alcohol, recuerden que el alcohol también tiene el mismo, usa el mismo tipo de transporte. Si consumimos alcohol a nivel del aparato gastrointestinal, ese alcohol que entra en el sistema digestivo, a nivel de las células gastrointestinales, gástricas en especial, podemos decir, vamos a suponer que esa es una de esas células gástricas, el alcohol directamente puede ser absorbido, o sea, va de mayor concentración de alcohol a menor concentración de ¿qué? De alcohol. Mayor concentración a menor concentración de alcohol a nivel de las células. Ahora, también tenemos otro tipo de sustancia, por ejemplo, vitaminas liposolubles. Recuerden que el alcohol también es liposoluble. De esa manera puede pasar a través de la membrana con facilidad. Liposoluble. Recuerden que la membrana es liposoluble, ¿ok? Y podemos decir, ese grupo de sustancias liposolubles pueden disolverse a través de la membrana, que es también lipídico, y de esa manera puede pasar de un lado a otro lado. Entonces, esa serie de moléculas, entre ellos encontramos, ya mencionamos, alcohol, que es muy importante en este caso. También vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son esas vitaminas liposolubles? Esas vitaminas también pueden atravesar la membrana lipídica, vitamina de grupo ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Todas esas vitaminas son liposolubles y tienen esa capacidad de atravesar la membrana celular sin un problema. Entonces, todas esas sustancias que estoy
mencionando. Incluso ahí podemos también agregar entre ellos el oxígeno, que también es liposoluble, nitrógeno también, el CO2 también. Todo eso cabe del grupo, entre el grupo de sustancias liposolubles. O sea, esas sustancias no tienen dificultad para atravesar la membrana y van de mayor concentración a menor concentración. Ahora, tenemos moléculas que no son liposolubles, o sea, moléculas que no pueden atravesar la membrana con esa facilidad. Recuerdan la bicapa lipídica, que son los fosfolípidos, que lo explicamos en los videos anteriores. Todas esas sustancias pueden disolverse en esa bicapa lipídica y pueden ir de un compartimiento A a B, o sea, de fuera de la célula, es el espacio extracelular, al espacio que intracelular. Entonces, ¿por qué? Porque son liposolubles. Pero si tengo mi molécula con características no liposolubles, por ejemplo, en caso de agua, vamos a suponer que tenemos agua. Recuerden que agua es una molécula polar, tiene sus cargas eléctricas y no tiene la capacidad de atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque las moléculas de fosfolípidos tienen cargas eléctricas, ¿sí? Y cuando el agua, que también tiene cargas eléctricas, que quiere pasar, entonces no hay forma de atravesar el agua de manera directa de un lado de la membrana a otra. Entonces, ¿cómo el agua puede atravesar la membrana? Si la membrana tiene esa forma característica de tener cargas eléctricas, como el agua con cargas eléctricas, otra molécula con carga eléctrica pueden atravesar la membrana. Hay soluciones en este caso. Para resolver ese problema, en caso de agua, se descubrió que existen una serie de caminos especiales que a eso nosotros llamamos poros de agua. Se llaman aguaporinas o poros de agua. ¿Qué son las aguaporinas? Las aguaporinas, podemos decir que son poros de agua o porinas. Son poros de agua que permiten el paso de agua de un lado a otro lado de la membrana, con sus siglas en inglés AQP, aguaporinas. Tienen una característica especial, son tetrámeros, o sea, son canales que se ubican de esa manera, son los canales que vienen en grupos de 4, o sea, son 4 canales y aquí están fosfolípidos. Entonces permite el paso de agua directamente a través de ellos. Recuerden que agua no puede pasar a través de la membrana directamente a través de los fosfolípidos, pero gracias a esas aguaporinas o poros de agua, el agua tiene esa capacidad de atravesar la membrana. Entonces estamos viendo otro tipo de difusión simple donde las sustancias usan un camino diferente. Por ejemplo, en caso de agua hay un camino especial llamado poros de agua o aguaporinas. Hay otro método también para el paso de esas sustancias que no pueden atravesar la membrana directamente. Por ejemplo, en caso de urea. La urea es una sustancia que se produce luego del metabolismo de sustancias proteicas y tiene que ser eliminado a través de la orina.
sea, es una sustancia tóxica que tenemos que eliminar. Ahora bien, ¿cómo la urea sale fuera del cuerpo? El mecanismo que nosotros usamos para eliminar la urea, que es también un tipo de difusión simple, pero con una característica especial, se llama ultrafiltración. Ultrafiltración. ¿Qué significa ultrafiltración? En otras palabras, ese término de diálisis que han oído muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que la urea usa el mecanismo de ultrafiltración o diálisis para atravesar la membrana. Podemos decir que es un tipo de transporte pasivo y eso podemos ver de manera más directa a nivel renal. Por ejemplo, vamos a poner una gráfica o un dibujito que ustedes pueden entender. Vamos a suponer que es la arteriola aferente. Ese es el glomérulo. Esa es la arteriola eferente. La sangre pasa por aquí, por las arterias renales, se divide en diferentes nefronas. Y la sangre que pasa por aquí contiene la urea. ¿Ok? Aquí tengo, por ejemplo, molécula de urea. Y también acá tengo cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Cuando viene molécula, por ejemplo, de urea, cuando pasan por aquí, por aumento de la presión hidrostática producida por bombeo de sangre a través del corazón, aquí se produce un aumento de la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática hace que la urea se filtra desde capilares glomerulares hacia cápsula de Bowman. Ese tipo de filtración, ese tipo de paso de sustancia, nosotros lo llamamos ultrafiltración. Recuerden que aquí también tenemos la membrana celular, ¿no? Es una membrana celular y aquí también. Pero el paso de sustancias ocurre a través de una presión hidrostática adicional que permite el paso de sustancia en esa estructura. Por ahí también puede pasar, además de urea, también puede pasar el agua por la misma presión. Puede pasar también la glucosa, puede pasar sodio. O sea, todas esas sustancias pueden atravesar con mayor facilidad gracias al aumento de la presión hidrostática producida por bombeo de sangre a través del corazón. Es ese tipo de transporte que es parte de difusión simple o transporte pasivo, es muy especial, donde involucra también la presión, llamada presión hidrostática. Recuerden que hablamos también sobre ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo, ¿no? Estamos hablando de transporte pasivo. En cuanto a ósmosis, mencioné que en caso de ósmosis las sustancias van de una membrana, de un lado de la membrana a otro lado de la membrana, pero con esa característica, aquí podemos ver, a ver si puedo poner a funcionar. Ok, aquí podemos ver caso de ósmosis. Esa es una membrana que es una membrana semipermeable. Aquí tengo compartimiento A, ese compartimiento B. Entonces, aquí existen moléculas que no pueden atravesar esos poros porque son muy grandes. Entonces, el agua va de mayor concentración de agua, que aquí, a menor concentración de agua. Pero esas moléculas no pueden atravesar el poro. Entonces, las moléculas se quedan atrapadas. Esas moléculas se quedan atrapadas en compartimiento A. ¿Sí? Vamos a verlo. Esa es ya una osmosis reversa. Pero para que me puedan entender,
recuerden que hablamos que ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable, donde la sustancia que se mueve solamente es que el agua. En este caso podemos ver que el agua pasa de un compartimiento a otro compartimiento, pero esas moléculas grandes no pueden hacer el mismo. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver esa característica de ósmosis, que también es un tipo de transporte pasivo? Vamos a suponer que esos son glóbulos rojos. Aquí podemos ver los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos, si están en un ambiente llamado ambiente hipotónica. ¿Qué significa hipotónica? Donde hay mucha cantidad de agua. Aquí tengo mucha agua y tengo mucha agua. Y poca cantidad de ¿qué? Poca cantidad de sal. Tengo mucha agua y poca cantidad de sal. Es una sustancia hipotónica. De esa manera, donde hay mayor concentración de agua, entonces el agua entra dentro de glóbulos rojos y hace hinchar a los glóbulos rojos y pueden estallar. Ahora, si vemos esa parte, aquí que tengo una solución hipertónica. ¿Qué significa hipertónica? Donde tiene mucha cantidad de sal y poca cantidad de agua. Entonces ahora el agua va donde hay mayor concentración de agua, que es dentro del glóbulo rojo, hacia afuera. Entonces se va a arrugar el glóbulo rojo. Y donde tengo una solución isotónica, donde la cantidad de agua y sal están en la misma proporción que plasma, entonces la entrada y salida de agua será equilibrada. Entonces la cantidad de agua que sale y la cantidad de agua que entra es en equilibrio y no pasa nada con glóbulo rojo. O sea, no se va a arrugar, tampoco no se va a hinchar, no se estrella. Entonces podemos decir que ósmosis también es un tipo de transporte pasivo. Ahí aprendieron diferentes tipos de transporte pasivo. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos calcular un concepto muy importante en transporte pasivo que se llama grado de difusión? Lo voy a explicar esa fórmula muy importante para nosotros, que se llama grado de difusión. Vamos aquí, vamos a buscar un espacio aquí. Vamos a ver en qué consiste grado de difusión. El grado de difusión significa con qué fuerza las sustancias van de un lado de la membrana a otra, o sea, de mayor concentración a menor concentración. Grado de difusión depende de varios factores. Depende de diferencia de concentraciones. A diferencia de concentraciones de sustancias, nosotros llamamos delta P. También depende de superficie de la membrana. ¿Qué tan grande es la superficie de la membrana? A eso nosotros llamamos delta S. También depende de solubilidad. ¿Qué tan soluble es la sustancia? A eso nosotros llamamos SOL. Entonces, depende de esos factores. Pero tiene una relación directa con esos factores. Tiene una relación que directa. Ahora, tiene una relación indirecta con otros factores. Grosor de la membrana
Grosor de la membrana, vamos a enseñarlo con la letra G. Y también depende de peso molecular, pero con raíz cuadrada de peso molecular. Ahora, vamos a escribir la fórmula de grado de difusión. Entonces, podemos decir que el grado de difusión depende directamente con diferencia de concentración por superficie de la membrana, por grado de solubilidad. Con todo eso tiene relación directa y tiene relación indirecta con grosor de la membrana y raíz cuadrada de peso molecular. ¿Qué quiere decir? Que el grado de difusión en un transporte pasivo tiene relación directa con diferencia de concentración. Quiere decir que mientras más diferencia de concentración haya a través de las membranas, mayor será el grado de difusión. Mientras más grande es la superficie, mayor será el grado de difusión. Mientras más soluble es la sustancia, mayor será el grado de difusión. Ahora, al contrario, si tenemos una disminución de grosor de la membrana, entonces habrá, contrario, aumento de grado de difusión. Y mientras la molécula es más grande, habrá disminución de grado de difusión y viceversa. O sea, quiere decir que con esos factores tiene relación indirecta y con esos factores tiene relación directa. Por ejemplo, si la molécula es más pequeña, o sea, tiene un peso molecular muy pequeña, ¿qué va a pasar con grado de difusión? Se eleva grado de difusión. Si la membrana tiene mayor grosor, ¿qué va a pasar con grado de difusión? Disminuye el grado de difusión porque la relación es indirecta. Entonces, podemos también poner algunos ejemplos prácticos en la medicina. Vamos a suponer que yo tengo un paciente que tiene una fibrosis pulmonar. Ese es su alvéolo y ese es su capilar alveolar. Si tiene una fibrosis, ¿qué va a pasar con grosor de la membrana? Tendrá mayor grosor de la membrana. O sea, mayor grosor, recuerden, mayor grosor de la membrana, menor será grado de difusión, porque las sustancias no pueden atravesar la membrana. Eso es en caso de una fibrosis pulmonar. O un paciente que tiene enfisema pulmonar, o sea, su alvéolo pierde superficie de contacto con capilar glomerular. Es en caso de enfisema pulmonar, un paciente fumador crónico. Entonces, ¿qué va a pasar con la superficie? Superficie de contacto disminuye. Si disminuye superficie de contacto, ¿qué va a pasar? Si disminuye superficie, a contrario, hay una disminución de superficie de contacto y entonces, como hay relación directa, disminuye el grado de difusión. Ese es otro ejemplo para que me puedan entender. ¿Ok? Ahora, difusión pasiva, recuerden que dijimos que tiene dos modalidades. O transporte pasivo. Transporte pasivo tenemos difusión simple y tenemos difusión facilitada. ¿En qué consiste difusión facilitada? En caso de difusión facilitada, la sustancia igualmente van de mayor concentración a menor concentración y no hay uso de ATP. Pero hay algo aquí que no encontramos en difusión simple, que es la presencia de un facilitador. Ese facilitador es una proteína. Podemos ver cómo funciona ese facilitador, porque a veces ese facilitador
se relaciona directamente con la sustancia y a veces no tiene contacto con la sustancia. Vamos a ver cómo funciona ese facilitador. Aquí podemos ver transporte pasivo, pero en caso de difusión facilitada. A veces la sustancia que quiere atravesar la membrana necesita un ayudante, un facilitador. Ese facilitador puede ser una proteína. Esa proteína a veces tiene contacto directo con la sustancia que quiere atravesar. O sea, ¿qué quiere decir contacto directo? Quiere decir, lo voy a mencionarlo aquí. Vamos a suponer que yo tengo mi membrana. ¿Ok? Entonces hay una sustancia que quiere atravesar la membrana, pero no puede atravesar directamente y necesita otro camino. Entonces, voy a poner un ejemplo. Es una proteína que atraviesa la membrana y es un facilitador. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sustancia para entrar debe tener contacto directo con un sitio específico de la proteína y cuando se une con ese sitio específico, ¿qué sucede? Puede abrirse esa proteína hacia adentro y así permite el paso de sustancia de un lado de la membrana a otro lado de la membrana. O sea, quiere decir que ocurre eso a través de un carrier o un transportador que podemos llamarlo así permeasas. A eso nosotros llamamos permeasas. ¿Ok? Ahora, en otras ocasiones no debe haber contacto directo. Por ejemplo, en este caso, pongo un caso de una proteína que se abre directamente. Vamos a suponer aquí. Tengo la membrana. Hay un canal, una proteína en forma de canal. Y la sustancia viene y sin tener contacto ninguno puede atravesar el canal. Pero usa un facilitador. También eso lo podemos mencionar dentro de difusión facilitada. Y en ocasiones, por ejemplo, el caso de sodio, a veces esa proteína que funciona como facilitador debe unirse con otra sustancia, por ejemplo, en caso de acetilcolina, se une con un receptor que tiene esa proteína y cuando se une acetilcolina se abre el canal y permite, por ejemplo, el paso de ¿qué? De sodio, que eso lo vamos a ver en contracción muscular o unión neuromuscular. Entonces, ¿qué quiere decir transporte pasivo, tipo difusión facilitada? Que las sustancias deben atravesar la membrana usando un facilitador. En estos casos, ese facilitador la mayoría de veces es de esa manera, o sea, el facilitador es una proteína que permite que la sustancia se une con esa proteína sin ningún tipo de cambio, ni en la proteína ni la sustancia que quiere atravesar y de pronto pasa a través de la membrana. Entonces, eso es transporte pasivo tipo difusión facilitada. Recordando que en difusión facilitada hay una diferencia también importante en cuanto difusión simple. ¿Cuál es la diferencia? Que en caso de difusión facilitada, nosotros usamos proteínas, ¿ok? Lo voy a explicar de esa manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos concentración
concentración de sustancia. Y aquí tengo la velocidad de difusión. Velocidad de difusión. En caso de difusión simple, mientras más sustancia haya, mientras más concentración haya, mayor será la velocidad de difusión. O sea, es en caso de difusión simple, que es una relación lineal. Pero en caso de difusión facilitada, como estamos pendientes a una proteína, entonces la velocidad puede subir, pero luego será una velocidad constante. ¿Por qué? Porque en ese tramo todavía las proteínas no están ocupadas totalmente. Entonces las proteínas llegan a un punto que ya están ocupados. Si están ocupadas todas las proteínas, no habrá transporte hasta que se desocupa esa proteína. Entonces cuando llega a ese punto, la velocidad se queda ¿qué? Constante. Ese es en caso de difusión facilitada. Entonces tomen en cuenta esa parte de difusión facilitada donde habrá un punto que no podemos seguir más teniendo transporte de ese tipo porque todas las proteínas están ¿qué? Ocupadas. Hasta que no se desocupan no podemos seguir teniendo aumento de la velocidad de difusión. Hasta ahí lo dejamos esa clase. Recuerden que hablamos de diferentes tipos de transporte. Hablamos de transporte, diferentes tipos de transporte. Hablamos de transporte pasivo y hablamos de transporte activo. Dijimos que en transporte pasivo no hay uso de ATP, la sustancia va de mayor concentración a menor concentración. En transporte activo sí hay uso de ATP y la sustancia va de menor concentración a mayor concentración. Y mencionamos que transporte pasivo puede ser difusión simple y también puede ser difusión que facilita. Y mencionamos los ejemplos relacionados a difusión simple y difusión facilitada. En otro video vamos a hablar acerca de transporte activo y sus características. Muchas gracias por su atención.